Así se titula la enseñanza. Resurrección, una vida totalmente diferente. Este título viene de la Biblia. Uno de los efectos y consecuencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos en su capítulo 6 lo dice, verso 3 al 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo, la unión con Cristo, nos lleva a una vida. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Pero quiero que hagamos el ejercicio de leerlo en otra versión también, es muy actual. Se llama Traducción Lenguaje Actual. Aquí ya no dice una nueva vida. Mira cómo dice, la subrayamos en rojo. Dice, una vida totalmente diferente. Entonces, si un ser humano dice que es cristiano, pero su vida no ha cambiado, siguen las mismas desconfianzas, la misma malicia, la misma desobediencia e insujeción, nosotros dudamos de su cristianismo. Dudamos de su unión con Cristo y de la comunión que tiene con el Jesús resucitado. Puesto que la Biblia está asegurando que si yo tengo una relación con Él, si yo vivo una vida de oración, una vida de alabanza, una vida estudiando su palabra, entonces yo tendré una vida totalmente diferente. Pero no es una diferencia para mal, no es una vida de un exceso o un extremismo malo, sino la diferencia que nos habla la Biblia es de angustia a paz, de vicios a dominio propio, de ira a mansedumbre, de inmoralidad sexual, fornicación, pornografía, a pureza y dominio propio. El cambio y la vida diferente que Él desea es que seamos imitadores de Jesucristo. Una pregunta, ¿en qué puede ser diferente mi vida? Ya es más personal. ¿En qué anhelas que sea diferente tu vida? Voy a empezar remontándonos un momento a la época de la crucifixión y la resurrección. Una reunión urgente tiene lugar antes de que salga el sol. El patio interior del palacio resuena con los pasos apresurados de los líderes religiosos. Caminan deprisa, pero llevan consigo un miedo que fingen no tener. La cruz fue erigida, el cuerpo enterrado. Pero las palabras de ese hombre todavía los persiguen, incluso en la muerte. Después de 3 días resucitaré. Esas palabras pronunciadas hace semanas ahora regresan como una amenaza. Mientras tanto, en algún lugar de Jerusalén, los religiosos finalmente duermen. Creen que han ganado. El plan fue bien ejecutado. Roma colaboró. La multitud quedó en silencio, pero el cielo no descansa. Hay una tensión invisible en la atmósfera, como si el universo supiera que todo es una ilusión. Sellos humanos, guardias con lanzas, decretos imperiales. Todo esto suena poderoso, pero antes del eterno, es como polvo intentando contener el viento. Sellaron la tumba con autoridad política, pero no entendieron lo que había dentro. No es un problema que haya que resolver. Es una promesa a punto de estallar en gloria. Muy bien. En esta historia, este relato que acabamos de escuchar y ver, se describe muy bien tanta oposición que hubo. No solamente que la oposición vino de parte de los judíos, sino también de los romanos. Ellos vieron la necesidad de poner hasta militares. Su misma familia estuvo contra Jesús, no creyeron en Él. Aquí viene la primera diferencia que hace tener una relación con Jesús resucitado. Diferente es la vida para responder a los demás. ¿Cómo respondemos frente a las amenazas, los ataques de otras personas? ¿Cómo respondes en la casa cuando hay un conflicto? Cuando te trató mal quizás tu cónyuge, tus padres cometen una injusticia contigo. ¿Cómo reaccionas en la universidad? Si alguien te está agrediendo o se está burlando de ti,
En el trabajo cuando te quieren hacer daño, sacar injustamente del trabajo, acusarte de algo que no has cometido. ¿Cómo reaccionas frente a los demás? En la calle, cuando una persona se tropieza contigo, es grosera y altanera. Cuando vas conduciendo tu vehículo, alguien es imprudente, alguien te ofende, te dice una mala palabra. ¿Cómo reaccionamos frente a los demás? Aquí viene la primera diferencia. Cuando yo entrego mi vida a Cristo y mantengo una relación con Él, yo respondo distinto. Veamos a Juan en su capítulo 2, versículos 18-19. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Jesús dijo: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. A Cristo lo estaban atacando, lo estaban tratando de un guerrillero que estaba levantando una insurrección en medio de Israel. ¿Cómo reacciona Jesucristo? También lo trataban de payaso y falso. Otros le dijeron que era un demonio cuando actuaba en el poder de Dios, sanando, liberando. Lo acusaron de tener la influencia maligna, un poder oscuro por el cual hacía estos milagros. ¿Cómo reacciona Él? Él reacciona hablando de su resurrección. Él dice: esta es la señal, que la muerte no va a poder conmigo. ¡Wow! Marcos capítulo 14, verso 57. Entonces decidieron dar este falso testimonio contra Él. Nosotros oímos decir: destruiré este templo hecho por hombres. En 3 días construiré otro. Dice que falsamente, porque Él nunca habló de destruir. Él nunca dijo: yo lo destruiré este templo. El Señor dijo: ustedes lo destruirán, porque ellos mataron a Jesús. Él no se mataría a sí mismo. Y en 3 días lo levantaré. Otra vez en el juicio, en el momento donde ponen falsos testigos contra Él. ¿Qué harías tú cuando ponen falsos testigos contra ti? ¿Cómo podría haber respondido Jesús? Una pregunta. Él es el Dios del universo. Él es el que tiene poder para hacer juicios. ¿Cómo hubiera podido responder Jesucristo frente a insultos, amenazas, ofensas, injusticias, mentiras? ¿Cómo pudo haber respondido el Dios del universo, el que tiene el poder? Les voy a mostrar. Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Vuelvo a leer esas palabras en rojo. No replica los insultos. ¡Wow! Otra. No amenaza. ¡Wow! Otra. Ha derrotado el pecado. ¡Wow! Otra más. El pastor que cuida nuestras vidas. ¿No te parece fascinante tener una relación con Jesús? Fascinante. Que a ti te ataquen y tú no amenaces. Que a ti te ofendan y tú no respondas con la ofensa. Impresionante que cuando te quieres encolerizar y hasta vengar, el Señor te dé la victoria y no procedas con pecado. Me encanta referirme a nuestra historia, la historia del cristianismo, porque tenemos 2000 años de historia. Este es uno de los primeros escritores, el primer escritor latino que escribió en latín en el cristianismo. Quintio Septimio Tertuliano, hijo de un centurión romano. Increíble. Mira la fecha en que él vivió, el año 155. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Y en este libro que se llama, recibí este libro como regalo en Navidad, se llama Obras Escogidas de Tertuliano. En este libro tenemos una joya de descripción cómo vivían los cristianos en esa época. Estamos hablando de las persecuciones más severas de los emperadores. Nerón, Calígula, Diocleciano, todos esos emperadores matando cristianos. Pero ve algo diferente en nuestro tema de hoy. Ellos no
maldicen cuando los están matando. Cuando les imputan cargos que son mentiras, falsos, y ellos adoran a Dios y se abrazan. Esto marcó el corazón de Tertuliano y dice, ¿qué es esta gente loca? Que los están matando con torturas, los ponen al fuego, los despedazan fieras y se abrazan y oran a ese Dios. ¿Qué es esta locura? Se pone a estudiar los evangelios y estudiando los evangelios, Tertuliano se convirtió al Dios vivo. ¡Wow! Este hombre escribe una carta al emperador. Yo quiero leer una porción donde describe la vida de los cristianos. Está en la página, libro 2, página 180 y 181. ¿Qué dice en esas páginas? Dice, en fin, mayor número de reos encierra la cárcel del mundo. Él está describiendo a los del mundo y a los cristianos. Dice, ellos están más presos del mal y del pecado que nosotros en las cárceles romanas. De semejante cárcel, oh bendecidos de Dios, fuimos sacados del mundo, de las prisiones, de los vicios. Ahora trasladados a esta otra, que sí es oscura, nos tiene a nosotros que somos luz, que no obstante sus cadenas, somos libres delante de Dios. La cárcel es para el cristiano lo que la soledad para los profetas. El mismo Señor frecuentaba lugares solitarios para alejarse del mundo y entregarse más libremente a la oración. Y finalmente fue en la soledad donde reveló a sus discípulos el esplendor de su gloria. Quitémosles nombre de cárcel y llamémoslo retiro espiritual. ¡Wow! ¿Estás leyendo esto tan impresionante? El efecto de tener relación con Jesús, no se sienten encarcelados, se sienten en un retiro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos, bebimos con Él después de su resurrección. Ahora, mira el número del capítulo, por favor. ¿Qué número dice? Hechos capítulo ¿qué? 10. Cornelio y Pedro son los protagonistas. Escúchame, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Quiénes lo hicieron, cometieron el acto físico? ¿Quiénes? Pues los romanos. ¿Y Pedro está en la casa de quién? De un romano. ¡Wow! ¿Qué es esto? Un militar romano, no era un romano civil. Era un centurión, un capitán de Roma. Y se sentó con él y le habló la palabra y le contó, yo estuve con Jesús resucitado y comí y bebí con él. No fue una aparición, no fue un espejismo, no fue una sombra, un sueño que tuve, es que comí con él. Hay una gran diferencia de tener a Jesús en cómo respondemos a los demás. Voy a hablar de otro ateo. Ya he estado hablando de él. Es el ateo que más universidades ha estado dando conferencias, ha estado en foros y debates en el mundo entero. Se llama Josh McDowell. Y esta es una foto que estuve con él cuando visitó Bogotá lanzando su último libro. Josh McDowell entregó su vida a Jesús haciendo exactamente esto, investigando y tratando de rebatir que la resurrección había sido un hecho histórico. Voy a leer una carta que él dejó aquí, citó, perdón, y es de un gobernador romano, se llama Cayo Plinio, gobernador de Bitinia. Ahí tienes, esta es una estatua. Esta carta se la dirigió al emperador Trajano, que escribió, página 85-86. Esta carta es histórica, no solo la cita George McDowell, sino que tú la puedes buscar en un montón de textos, la encontraron. En su carta explicó que había estado matando a hombres, mujeres, niños y niñas. Eran tantos los que sufrían la muerte que él se preguntaba si debía continuar matando a todo el que se revelase como cristiano o si debería matar solamente a algunos. Era un asesino de cristianos, Cayo Plinio, en esa región, en Asia Menor. Comillas, los hice maldecir a Cristo, algo a lo cual no se puede inducir a un verdadero cristiano.
O sea, los que no eran verdaderos cristianos sí maldecían, pero el verdadero cristiano jamás maldecía a Cristo. Afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y que allí cantaban en versos alternandos con himnos y que se sometían a un juramento solemne, no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ellos. Aquí tenemos escrito algo valiosísimo para nuestro tema de hoy, que es que jamás un cristiano reaccionaba con insultos o con maldiciones. Cuando le estaban en juicio y lo estaban atacando, lo está diciendo no un cristiano, no la Biblia, lo está diciendo un gobernador de Roma en Asia Menor. Cayo Plinio el Menor está escribiendo y diciendo, ¿sabes cómo son ellos? No dicen mentiras, no maldicen, no ofenden. Lo están diciendo los del mundo. El efecto de tener una relación con Jesús nuestro Señor. Y eso va a pasar también contigo y conmigo. Si seguimos en una relación con Dios. Lo segundo que pasa diferente, totalmente cambia la vida de uno. Primero es en cómo reacciona con los demás. Pero segundo, cómo enfrenta las circunstancias. ¿Tú cómo enfrentas tus circunstancias difíciles? Si tienes una relación con Jesús, ahora vas a enfrentar las circunstancias totalmente distintas. Volvamos a la época de Cristo. Si la resurrección es real, lo cambia todo. Y si no lo es, entonces el cristianismo se derrumba como una casa sin cimientos. Por eso este documental no empieza con música bonita ni con frases vacías, sino con una pregunta que incomoda. ¿Qué ocurrió realmente después del tercer día? ¿Y por qué el mundo nunca volvió a ser igual? La arqueología no puede filmar un milagro, ni colocar un GPS sobre una cueva y decir esta con certeza absoluta. Tampoco puede demostrar por sí sola que una resurrección ocurrió. Lo que sí puede hacer, y lo hace, es confirmar que el mundo descrito es el mundo correcto. Una Jerusalén del segundo templo con su trama urbana hacia Siloé y el área del templo, con infraestructuras reales y con un paisaje funerario real alrededor. Entonces, el golpe honesto es este. No puedes probar con arqueología cuál fue la cueva exacta, pero tampoco puedes despachar el sepulcro como fantasía tardía sin explicar por qué el escenario encaja tan bien en Jerusalén. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, la primera reacción es miedo. Creen ver un espíritu, y el texto responde con verificación física. Mirad mis manos y mis pies, palpad y ved. Luego viene un gesto casi banal, pero decisivo para la lógica del relato. Pide comida, después están las apariciones en Galilea, en espacios abiertos, lejos del clima tenso de la ciudad, la pesca infructuosa, la red al lado derecho, el reconocimiento por un patrón repetido, el desayuno junto al fuego, la conversación con Pedro. Todo describe continuidad, no un delirio momentáneo. No es solo lo vi y desapareció, sino estuvo, habló, comió, caminó, instruyó. Incluso la restauración de Pedro con 3 preguntas toca una herida moral concreta. Muy bien. Me pareció supremamente interesante verlo y mostrárselo. Documentales donde personas que no son cristianas examinan todas las pruebas, como los ateos que les he estado leyendo, de los que he estado hablando. Examinan la evidencia para llegar a la conclusión de que sí existió la resurrección. Pero además nos ayudan con el tema de hoy. Nos dejan ver cómo fueron las circunstancias que enfrentaron ellos. Los primeros cristianos enfrentaron circunstancias realmente muy difíciles. La persecución, no solamente eso, su confusión propia. Nunca habían visto un muerto resucitar, pero además ese resucitado comer con ellos. Estaban asombrados, a veces estaban ellos asustados, escondidos con las puertas cerradas y Jesús atravesaba las paredes. ¡Wow! Ellos estaban estupefactos, las circunstancias fueron muy difíciles. Pero al tener una relación con Jesús uno no se vuelve loco. Al tener una relación con Jesús uno no toma una reacción dañina que estropee. Él nos ayuda a enfrentar las circunstancias con fe. Voy a leer Marcos 8, 31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes. Las circunstancias fueron de rechazo y de sufrimiento. Por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. La religión de esa época
asesinó a Jesús. ¡Wow! Es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Habló con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Las circunstancias, nos está insistiendo la Biblia, eran tenaces, eran difíciles. ¿Cómo reaccionas sin Jesús ante las circunstancias difíciles? Un accidente, Dios nos libre. ¿Cómo reaccionas en un accidente? ¿De verdad oras? ¿Te impulsa a reaccionar diferente frente a las circunstancias si eres un cristiano? Lee Strobel, otro ateo del que vamos a hablar en Semana Santa, el que va a ser nuestra protagonista en nuestra obra y performance del domingo. En este librito que se llama, ya les hablé hace 8 días de él, En defensa del cielo. Tuvo una experiencia cercana a la muerte, Lee Strobel. Y este hombre exateo, periodista, un intelectual muy destacado, se dio a investigar sobre las pruebas del cielo. Pero en medio de esta investigación, él cita un estudio sociológico al que me quiero referir. Cómo la gente reacciona en este momento, y especialmente los jóvenes, en nuestra situación actual. Está en la página 147 del libro. El sociólogo Robert Belak y el educador Alan Bloom señalaron que la libertad se ha convertido en el nuevo absoluto y relativismo en la posición predeterminada de nuestra cultura. Ellos señalan que un número creciente de universidades está resguardando a sus estudiantes de palabras e ideas que no les agraden. Ay, no le digas nada porque se pone bravo, porque hacen protesta, porque hacen pataleta. Que no les agraden, creando esferas de seguridad y prohibiéndole a los profesores que pronuncien declaraciones microagresivas. O sea, ni siquiera la menor palabra agresiva no les digan a esta generación. Los autores argumentan que las universidades están contribuyendo a la infantilización de nuestra cultura al prohibir cualquier discurso que cause ofensa o malestar. Es un estudio sociológico de las universidades de los Estados Unidos. Ahora diríamos, no, pero es que cuando tú a los jóvenes los tratas de esa manera, les das un ambiente lo más de bonito y nunca les llamas la atención, ellos van a crecer en paz. No, ellos crecen débiles. Ellos crecen infantiles y débiles y por eso tantos jóvenes en depresión hoy. Hay que pagarles tratamientos costosos. Por eso tantos jóvenes pensando hoy en el suicidio. No lo digo yo, lo están diciendo la ciencia. Estamos leyendo la sociología, los psicólogos, la psiquiatría. No lo digo yo, lo dicen ellos y lo dice la evidencia. ¿Cómo son nuestros jóvenes hoy? Vulnerables, demasiado débiles. ¿Por qué? Si tuvieran a Jesús resucitado en las peores circunstancias, ellos sabrían orar y mencionar la Biblia. Eso solo lo logras con una relación con Dios. Porque si no tienes a Dios, esas circunstancias te van a derrumbar. Marcos capítulo 16, verso 14. Lo voy a leer en la versión que se llama Biblia la Palabra. Es una versión española de la nación de España. Dice, por último, se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y después de reprocharles su incredulidad y su obstinación en no dar fe a quienes lo habían visto resucitado. ¿Por qué los reprendió el Señor? Incredulidad y obstinación por no andar por fe. No tener fe en su palabra, no tener fe en Dios. Los reprendió. Pero tuvo un efecto esa reprensión, tuvo un efecto esa corrección de Jesús hacia sus discípulos. Como tal vez hoy te sientes tú reprendido, tú te sientes exhortada hoy. Mira el resultado, Juan capítulo 2, versículo 22. Juan es el último evangelio que se escribe y Juan lo hace para certificar que lo que los otros 3 escribieron es verdad. Juan lo escribió, estamos hablando del apóstol Juan, él lo escribió él mismo. Y lo hace para certificar los otros 3. Dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan dice, sí tuvo un efecto, eso que nos reprendió, de por qué estábamos duros, incrédulos, de por qué no vivíamos por fe. Eso tuvo un efecto. Nos acordamos de sus palabras y todos ellos
Ninguno más negó a Jesús. Todos ellos dieron su vida por Jesús y gracias a ellos tenemos la Biblia, tenemos el cristianismo y tenemos valor y ánimo a seguir adelante por el testimonio de los apóstoles. ¡Wow! Sí sirvió esa reprensión. Cambia nuestra manera de ver las circunstancias. Y por último, ¿qué hace una relación con el resucitado? Una comunión con Él. Además de cambiarnos, totalmente diferente nuestra relación con las personas, nuestra relación con las circunstancias también. Lo tercero que hace, se los quiero mostrar con la historia que llevaron al cine de un militar romano convertido a Jesús. Es una película que me encanta. El nazareno dijo que resucitaría a los 3 días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple. ¿Y el pueblo lo creerá? Los débiles sí. No habrá otros dioses. Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida. Tribuno, Pilatos os llama. El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía. ¿Dónde ha ido? Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. El emperador no puede llegar en plena revuelta. Tenemos que encontrar un cuerpo. ¡Vamos! ¡Vamos! Id a la ciudad en busca de muertos en la última semana. ¿Y los desenterramos? A todos. Esos discípulos, ¿dónde esconden su cadáver? No han sido sus seguidores. ¿Quién te dijo que el nazareno está vivo? María Magdalena. Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. Esta es la última área que transforma nuestras vidas, totalmente diferente, cómo asumimos el sufrimiento. Les recomiendo a todos la película, se llama Resurrección. Y es la historia del sufrimiento de un romano que estuvo en la crucifixión y le dicen, tiene que encontrar el cuerpo. Mateo capítulo 17. Voy a leerlo en esta versión que se llama Nueva Biblia Viva. Un día, estando aún en Galilea, Jesús les dijo, alguien me va a traicionar, me va a entregar a los que quieren matarme, pero al tercer día resucitaré. Los discípulos se estremecieron. 2 cosas, tristeza y temor. Imagínate esas 2 cosas unidas. Tristeza y miedo. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la tristeza? Alguien te rompió el corazón. Alguien te fue infiel. Alguien te traicionó. Pero además se suma el miedo. Te amenazan. Uy, eso es para despedazarte. Pero cuando tú tienes una relación con Jesús, es totalmente diferente cómo reaccionas. Quiero contarte una historia personal. Aquí traje una fotografía para recrear esta historia. Al lado izquierdo, cuando yo estaba en las fuerzas militares, uno de los momentos, la primera vez en mi vida que me deprimí, cuando estuve en las fuerzas militares. Al lado derecho, ahora estoy predicándole a militares. Esto fue en un batallón en Villavicencio. Allá estaba predicándole a los militares. Tengo la camiseta de la iglesia, como puedes ver. Y al lado izquierdo tenía 16 años, estaba en las fuerzas militares. ¿Cómo reaccioné frente al sufrimiento? Yo me deprimí por el trato, por el encierro, porque vi a algunos compañeros que se dispararon y a otros que les dispararon. Y primera vez vi tanta experiencia con la muerte. Y además el encierro y además la violencia con que nos trataban porque no estaba en vigor la nueva constitución, la del 91. Era la anterior, entonces golpeaban los soldados. Yo me deprimí y mi reacción frente al sufrimiento fue primera vez en mi vida que probé el bazuco. Yo ya había consumido algunas drogas cuando llegué a las fuerzas militares. Pero como no tenía a Cristo, mira lo que hice, me hundí más. No solamente eso, asistí a sesiones de brujería que hacían algunos
militares allá dentro del cuartel. Yo salí peor de lo que entré, consumiendo más drogas, pero además con unas pesadillas y unas opresiones diabólicas insoportables. Así salí yo. Y entonces, ¿cómo te explicas la otra foto? ¿Cómo te explicas que yo esté ahí estoy frente a oficiales? Frente a un coronel, frente a un mayor, frente a los tenientes. ¿Cómo te explicas que yo esté predicándole a los militares, el que no podía ni con su propia vida? Porque encontré a Jesús de Nazaret y ahora tengo una relación con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo te parece? Yo pensé muchas veces quitarme la vida en el ejército. Y mira ahora el cambio, llevando vida a los militares. ¡Wow! ¡Qué cosas extraordinarias que hace Dios! Te lo estoy mostrando con pruebas de mi vida. No te estoy contando solo la historia de otros ateos. Te estoy mostrando la evidencia en mi vida, en mi familia. La marca de Jesús. Del que antes peleaba, del que antes era furioso, del que antes consumía drogas, del que antes no toleraba una ofensa. Y ahora perdono. Y ahora llevo a mi familia a la unidad, al perdón, al amor. Esto solamente lo hace Jesús. Sí vale la pena tener una relación con Jesús resucitado. Hechos capítulo 2, verso 24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo ¿de qué? La agonía, las angustias, el sufrimiento de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Con esto termino. Por más difícil que sientas tu angustia, que te parezca que es imposible tu angustia de vivir, si estás pensando en tomarte un veneno, terminar con tu matrimonio, abandonar tu familia, esconderte en el último rincón del planeta, salirte de la iglesia, este mensaje es para ti entonces. No hay sufrimiento con el que Jesús no pueda vencer y ayudarte. No hay un sufrimiento con el que Él no pueda.